Bien, tenemos que operar y simplificar esa expresión matemática. Fracciones algebraicas, ya conocemos los pasos que debemos seguir. Primer paso, unificamos en una fracción. Producto de fracciones, numerador por numerador, 3x cuadrado menos 5x más 2, que multiplica a x cuadrado más 5x más 4. Pasamos al denominador, x cubo más 1, multiplicado por esa expresión 2x cuadrado menos 3x y más 1. Primera norma siempre en estos problemas, unificamos en una fracción. Siguiente paso, veo que no hay sumas y restas que pueda operar, procedemos a factorizar las expresiones. Y vamos despacito porque la factorización en este caso puede tener ciertas dificultades. 3x cuadrado, vamos a factorizar la primera expresión, menos 5x más 2, polinomio de segundo grado, igualamos a 0, hallamos sus raíces. Y voy a recordar un detalle para factorizar polinomios de segundo grado. No voy a sacar factor común al 3, os recuerdo que para factorizar el coeficiente principal es conveniente que valga 1. Yo lo voy a dejar así, pero al final debemos poner ese 3 multiplicando. Aplicamos la fórmula menos b más menos raíz de b al cuadrado, que es 25, menos 4ac, 24, partido de 2a, quedaría 6. Vamos rapiditos, 25 menos 24, 1, raíz de 1 es 1, soluciones 5 más 1, 6, entre 6, 1, y 5 menos 1, 4, entre 6, 4 sextos, simplificamos la expresión 2 tercios. Raíces del polinomio 1 y 2 tercios. De la raíz 1 surge el factor x menos 1. De la raíz 2 tercios surge el factor x menos 2 tercios. Y volvemos a recordar, debemos multiplicar por 3 los factores obtenidos. Consiguientemente nos quedaría como factores de ese polinomio 3 que multiplica a x menos 1 multiplicado por x menos 2 tercios. X, perdón, lo expreso bien, menos 2 tercios. Factores del polinomio están. Vamos con la segunda expresión matemática. Factorizamos. Mismo razonamiento. Estamos ante un polinomio de segundo grado. X cuadrado más 5x más 4. Vamos ya rapiditos, igualamos a 0, coeficiente principal vale 1, no va a generar problemas. Aplicamos la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. 25 menos 16, 9. Raíz de 9, 3. Soluciones, menos 5 más 3, menos 2, entre 2 menos 1, menos 5 menos 3, menos 8, entre 2, menos 4. Raíz menos 1, factor x más 1. Raíz menos 4, factor x más 4. Factores de esa expresión los tenemos resueltos. Pasamos a esa expresión. Procedemos a factorizar, pero regla de Ruffini. Copiamos los coeficientes, si faltan grados ponemos ceros. 1, grado 2 no tiene, grado 1 no tiene, y término independiente, que es el 1. Razonamos. Posibles números que van a servir, divisores del término independiente. Solo podrían ser más 1 o menos 1. Como todos son positivos, de servir va a servir el menos 1. De servir. Bajamos el 1, 1 por menos 1, menos 1. Sumamos. Menos 1 por menos 1, 1. Sumamos. 1 por menos 1,
sumamos premio, el menos 1 sí es raíz. Los tres numeritos que tenemos ahí se corresponden a la ecuación de segundo grado, perdón, se corresponden a un polinomio de segundo grado que sería x cuadrado menos x y más 1. Para continuar la factorización de ese polinomio aplicamos la fórmula menos b más menos raíz de b al cuadrado, que es 1, menos 4ac queda menos 4, y no seguimos porque la raíz va a quedar negativa, no tiene soluciones o raíces, no va a tener más factores. Luego en este caso los factores serían de la raíz menos 1, factor x más 1, y ese polinomio que no podemos factorizar más, x cuadrado menos x más 1. Y pasamos al último de los polinomios, esa expresión matemática que tenemos ahí, 2x cuadrado menos 3x más 1, igualamos a 0 para hallar sus raíces. De segundo grado, pero coeficiente principal no vale 1. De momento nos olvidamos de ese 2, pero se debe poner al final. Aplicamos la fórmula menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. 9 menos 8, 1. Raíz de 1 es 1. Soluciones: 3 más 1, 4. Entre 4, 1. 3 menos 1, 2. Entre 4, 2 cuartos. Simplificamos la expresión, 1 medio. Raíces de nuestro polinomio, 1 y 1 medio. De la raíz 1, factor x menos 1. Raíz 1 medio, factor x menos 1 medio. Y por supuesto multiplicado por 2. Es decir, los factores de este polinomio serían 2, x menos 1 medio y x menos 1. Y atención, porque el problemita estáis viendo que tiene cierta complicación, porque tenemos que factorizar todos los polinomios. Nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a recordar, este polinomio tiene estos factores: x menos 1 por x menos 2 tercios, de momento lo dejo así, x menos 2 tercios multiplicado por 3. Factores de esa expresión: x más 1 por x más 4. Pasamos al denominador. Factores de ese polinomio los tenemos como x más 1 por esa expresión que no podíamos factorizar más. Y factores de esa expresión eran 2, que multiplica a x menos 1, y por x menos 1 medio. Y veamos posibles simplificaciones. Es evidente que todas las expresiones multiplican entre sí. Entonces, vamos con simplificaciones si es que hay alguna. b un x más 1 con un x más 1. X menos 1 con x menos 1. Y atención, porque viene una parte que hay que ser suficientemente inteligente para verla. Vamos a ver. Es posible, no es el caso, pero repito, es posible que ese 3 puede interesar operarlo con alguno de estos factores. Y me refiero a estos porque al multiplicar este numerito por ese factor va a eliminar la raíz. En este caso, multiplico el 2 por ese factor, perdón, elimina la fracción, quería decir. Multiplico este número por ese factor y elimina la fracción. Y a partir de ese producto podría aparecer alguna simplificación. Vamos a comprobar. Quedaría 3x menos 6 tercios, que es 2, es decir, el producto de 3 por este factor quedaría 3x menos 2. Y nos quedaba el factor x más 4.
Pasamos al denominador, polinomio irreducible, no podemos hacer nada con él. Y vuelvo a repetir, esto lo da la experiencia. Podría ser conveniente multiplicar este 2 por ese factor para que desaparezca la fracción. Quedaría 2x y al multiplicar 2 por menos 1 medio, menos 2 medios, es decir, menos 1. Pero aun efectuando esa operación, no vemos más simplificaciones en la expresión. Consiguientemente, el resultado de la operación y simplificación del ejercicio inicial sería esa nueva expresión matemática. Ejercicio resuelto.